Buenos días y bienvenidos a la recuperación podcast de SICAR, de la comunidad de Connecticut para adicción y recuperación. Ustedes han venido al sitio correcto e inspirador para conversar sin miedo sobre la recuperación de drogas y alcohol con la perspectiva de gente que come, duerme y respira recuperación. Buenos días, una vez más nos encontramos aquí. Tenemos una persona con nosotros, un invitado de una categoría bastante, digo yo, por grandes ligas, ¿verdad? Y es un orgullo para nosotros tenerlo para que pueda explicar, hablar de los temas de la recuperación. Michael, ¿cómo estás, Gerardo? Estamos aquí otra vez hablando de la recuperación y tenemos un invitado, doctor Iván Tirado. Sí. Pues buenos días, gracias. Es un placer estar aquí. Mi idea para el día de hoy era acompañar a mi esposa y ella en el proceso me dijo, no, tú tienes que hablar. Y como el que manda en casa soy yo voy a hacer exactamente lo que ella me dijo que hiciera. Porque yo decidí que iba a hacer eso. Por si acaso. Sí. Pues muchas gracias, de verdad. Gracias por la invitación. Es un placer. Qué bueno, ¿verdad? Tirado, en verdad, tú sabes, hemos oído un poco de ti, sabemos un poquito, porque yo te conocí hace ni una hora que te conozco, pero en una hora como que he recapitulado tanto de ti, pero yo quiero que, ¿verdad?, que exprese unas palabras con el público que nos está oyendo a través de este programa del podcast sobre tu experiencia, quién eres, que nos expliques de ti un poquito. No tenemos mucho tiempo, porque yo sé que necesitamos como 6 meses de show para estar aquí explicándome de ti, pero verdad que tomamos una reflexión y nos dé un poquito de motivación sobre la recuperación. Ok, pues vamos a comenzar desde el principio. Mi nombre es Iván Tirado, yo nací en Mayagüez, Puerto Rico, de padres que eran adolescentes. Ellos me tuvieron cuando tenían 17 años, cumplieron 18 el mes después. Y durante mi vida, y esto se va a escuchar bien extraño cuando viene a la recuperación, porque yo nunca en mi vida he fumado un cigarrillo. No bebo, nunca utilicé drogas. Y para eso, para mucha gente, cuando viene a la adicción y la recuperación, puede ser chocante. Y cuando mi esposa me dijo, tú tienes que hablar sobre tu testimonio, para mí fue un poco extraño, porque, o sea, ¿qué puedo decir yo sobre esto? Pero mi papá tuvo problemas de adicción por muchos, muchos años. Yo recuerdo verlo preparar las cosas frente a mí, ver a muchos de sus amigos, que de hecho, muchos de los amigos que yo recuerdo de la niñez de mi papá ya no están vivos. Ellos, por diferentes circunstancias, incluyendo la adicción, ninguno de ellos está. ¿Y se murieron jóvenes? Sí, estamos hablando de gente que murió en sus 40, tal vez en los 50. No solo eso, sino que compañeros de clase de mi escuela elemental y de la escuela intermedia también se envolvieron en las drogas y están muertos. Y yo solamente tengo 46 años. Yo he estado rodeado toda mi vida de la adicción. Ahora, hay algo bien importante que yo quiero decir, y por la gracia de Dios, primero que nada, y segundo, por la gente que me rodeaba, ellos me protegieron de muchas cosas. Y eso fue para mí, desde el principio, bien importante para entender que nosotros tenemos opciones, podemos tomar decisiones. Pero como yo les digo a mis estudiantes, una de las cosas que nosotros tenemos que entender es que nosotros no podemos juzgar a alguien por las decisiones que toma basado en nuestras circunstancias. Porque eso te voy a dar el ejemplo. Si tú vas a un restaurante y tú dices, yo voy a comer lo que me dé la gana, y tú te sientas allí, yo quiero que sepas que tú estás limitado en tus opciones a lo que dice el menú. Tú puedes decir que vas a comer lo que te da la gana, pero si el menú no lo tiene, no te lo van a servir. Qué ¿verdad? punto bueno. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros andamos por la vida diciendo o tratando de juzgar a otras personas por las decisiones que han tomado sin entender y conocer cuál era el menú disponible para ellos en sus vidas. Mucha gente ha tomado decisiones porque las opciones que tenían
eran limitadas. O las circunstancias. Las circunstancias definitivamente van... Porque déjame proponerte algo. Déjame proponer la idea de que hay unos factores que hacen lo que tú eres, hacen lo que tú piensas. Ellos que crean una base y un fundamento para la forma en que tomamos decisiones, para la forma en que creemos en las metas que podemos alcanzar. Factores personales. Cuando tú naces con unas capacidades específicas. Tú tienes unas capacidades mentales, unas capacidades emocionales, unas capacidades físicas y unas capacidades espirituales. Nacen contigo. Ahora, pueden tener limitaciones, pueden tener ventajas. Ahora, cuando tú naciste, por lo menos había otra persona más allí. ¿Verdad que sí? Unos par de gente más. Por lo menos uno. El que me dio la nalga, Pero vamos a poner, tu mamá estaba allí porque saliste de algún sitio. ¿Ok? Naciste en un ambiente. Este ambiente te presenta unas opciones dentro de ese menú que hablé ahorita. ¿Ok? Ahora, la combinación entre el ambiente y tus factores personales van a estar interconectadas y van a influenciar cada una a la otra para lo que llamamos el comportamiento. Ahora, este comportamiento también va a estar influenciado por tus factores personales y va a estar influenciado por ese ambiente. Te voy a dar un ejemplo bien rapidito. Tienes un nene chiquito, 4 o 5 años, en una fiesta de la familia. Y el nene dice una mala palabra y todo el mundo empieza a reírse. ¡Ay, qué gracioso el nene! ¡Ja, ja, ja! Y el nene inmediatamente dice, mira, esto es aceptable. No solamente aceptable, se lo disfrutan. Ahora, el nene lo va a tratar otra vez. Y cuando ve que es aceptado, lo va a seguir haciendo. Ya le entiende que el ambiente le está dando una aceptación de su comportamiento y sus factores personales están cambiando. Ya le está pensando diferente, sus emociones van a estar cambiando a la misma vez porque él se pone feliz cuando la gente se ríe de lo que él dice. Ahora, empezaron las clases. El nene va a la escuela y trata de probar la teoría. En diferentes sitios. En otro sitio diferente. Y dice su mala palabra y no es aceptable. Mami recibe la llamada y el nene recibe un par de nalgas cuando llega a la casa, ¿verdad? Y él confundido. Se confunde, porque ¿cómo es posible que en este ambiente era aceptado y ahora en este ambiente no? Y comienza a trabajar en su mente esta decisión de, entonces, ¿voy a retar el otro ambiente? ¿O voy a trabajar por en ejemplo, acomodarme ¿quién tiene más autoridad, mi mamá o la escuela? O la maestra. Entonces, si en el hogar lo defienden por lo que está haciendo, él va a seguir retando el ambiente y va a retar la sociedad y va a retar todo tipo de autoridad, al punto de que toda figura de autoridad se va a convertir en un enemigo. Es lo mismo como si wow. Un ejemplo, si tú vas a un party y ves un niño al lado de una persona que está bebiendo y el niño, dame eso, y él dice, dame un poco, eso no lo va a matar, y él se cree que eso está bien. Y el sabor le va a gustar, porque es azúcar. O sea, Iván, en otra parte, tú me estás tratando de, en esta crónica que estás poniendo de madre e hijo, de que la casa es la que tiene que ver primeramente con el comportamiento. Sí, no solamente, no podemos decir solamente los padres en específico. Siempre hay un sistema de apoyo que rodea a esos padres. En mi caso, yo tuve la bendición de que mis abuelos siempre estaban pendientes a mí. Mis padres siempre fueron muy buenos. Mis padres fueron excelentes. Aún mi padre, teniendo problemas de adicción, en mi casa nunca faltó nada. Nosotros nunca nos fuimos a dormir con hambre. Él siempre proveyó, siempre trabajó fuerte, pero siempre tenía esa debilidad. Y para nosotros era bien curioso un aspecto de su personalidad, que él comenzaba algo, y te voy a decir algo, mi papá es lo más cerca que yo he visto de un genio. Mi papá ve algo, lo aprende de verlo,
y lo hace, lo reproduce. Él un día aprendió a coser porque vio a mi mamá usando la máquina de coser y le preguntó cómo se usa la máquina y fue y buscó unos pantalones cortos, los puso al revés y trajo la tela y cosió sus propios pantalones. Al final de ese año tenía camisa, pantalón y chaqueta que él mismo había hecho. Y tú sabes cómo son de difíciles estas cosas para crear. Sí, sí. Él, si lo lleva a Home Depot, él ve estas cosas que venden bien caras y las mira. Y dice, eso lo hago yo. Y va a su casa y lo hace. Él, desde mirarlo. Y él aprende todo así. Y cada vez que nosotros le decíamos, oye, tú puedes hacer un negocio de eso. De Bob Vila, ¿te acuerdas? Que sabía de todo, Sí. de Bob Vila. Dejaba de hacerlo. Al minuto que tú le dices... Dejaba de hacerlo. Él sabe tejer, él sabe coser. Él reconstruyó la casa de mi abuela después de un huracán, básicamente solo. En Puerto Rico. En Puerto Rico. Y siempre era curioso. Dice, ¿cómo es posible que cuando tú llegas a ese punto donde eres tan bueno en lo que estás haciendo, dejas de hacerlo tan pronto se te dice, ese puede ser tu negocio? Y por muchos años, te voy a decir, hace 10 años atrás, estamos hablando, ya tengo 36 años en ese momento. Él viene a mi casa solo, porque mi mamá se quedó en Puerto Rico en ese momento. Y pues mi mamá no lo deja hablar mucho, porque mi mamá habla mucho. Yo no sé de dónde yo saqué el hablar mucho. Herencia. Es posible, ¿verdad? Entonces, él vino solo y se sentó en la mesa del comedor y comenzó a contarnos parte de su vida que nosotros no sabíamos. Wow. O sea, yo sabía que mi papá jugaba béisbol y yo sabía que era bueno. Pero cuando mi papá tenía 16, 17 años, a él estaba jugando AAA y lo estaban buscando para Grandes Ligas. Y un jugador profesional, él era catcher. Mi papá nunca ha sido grande, 5'8", 145 libras. Flaquito. Pero él era el catcher y tenía la fuerza para detener al que viniera. Ahora, un jugador profesional lo vio jugar y le regaló un equipo nuevo. Y después de eso lo llamaron y le dieron los papeles para firmarlo para que fuera a Florida al campo de entrenamiento. Y el papá le dijo, yo no voy a firmar eso. Dáselo a tu mamá. Ellos estaban divorciados desde que mi papá era pequeño. Dáselo a tu mamá. Y la mamá dijo, yo no te voy a mandar para allá, que lo firme tu papá. Y empezaron... Ahí se quedó. Y se quedó en ese juego. Como el ping-pong. Para atrás y para adelante. Y él cogió el bulto con todo su equipo y lo tiró a la basura y dejó de jugar. Wow. ¿Ahí empezó la adicción de él? No, comenzó un poquito antes porque él estaba básicamente criándose solo. ¿Y qué clase de adicción tenía? Él comenzó fumando, bebiendo y después marihuana. No estoy seguro si utilizó algo más fuerte, pero era bien raro verlo sobrio. No era, siempre estaba bajo la siempre estaba bajo la influencia de algo. Y el olor tampoco era tan muy... Yeah. Bueno, pero me ayudó mucho a reconocer el olor cuando estaba en la escuela y habían ciertos pasillos por donde no podías respirar profundo. Tenías que pasarlo sin respirar porque si no, ya ibas a llegar al salón bien boyado con la nota. pero me ayudó a reconocer el olor. Y ¿qué pasa? Que nosotros entendimos en ese momento que todo su comportamiento de dejar de hacer lo que era bueno era porque era una forma de vengarse, por así decirlo, de sus padres. Wow. Y él no reconoció esto hasta hace unos cuantos años atrás. Él no podía verlo. Cuando vino ese momento, pues mira, ahí está la respuesta. Estás tratando de revivir el momento, pero a la misma vez utilizarlo como una forma de venganza que te está afectando a ti solamente. ¿Y cuántas veces nosotros no nos envolvemos en prácticas y en adicciones porque pensamos que si nosotros nos tomamos el veneno, alguien más se va a morir? Y nos equivocamos. Nosotros nos estamos haciendo daño a nosotros mismos. Sí. Y una invitación que a mí me gusta hacer es, mira, dale un poquito para atrás a tu vida. Porque no existe ninguna persona que haya caído en la adicción que no haya pasado por algún tipo de trauma. Siempre hay algo.
Y si nosotros podemos verlo y podemos atraparlo y podemos darle nombre, podemos eliminarlo de nuestras vidas. Y entonces tener un nuevo comienzo en el que podamos ser libres de la presión del pasado. No es fácil. Y necesitas gente contigo para ayudarte en en ese proceso. Y una comunidad. Porque en la comunidad hay fuerza, hay poder. Y cuando... Propósito. Exacto. Y mis destrezas te pueden ayudar a ti, las destrezas tuyas me pueden ayudar a mí. Y aprendemos el uno del otro. Y crecemos en ese proceso. Si alguna persona que nos está escuchando piensa que estás solo, no estás solo. Es que estás mirando del lado contrario a donde está la gente que te puede ayudar, que puede apoyarte. Y te voy a decir que una de las cosas que nos sucede en nuestra sociedad es que nosotros no podemos ver las cosas buenas de los demás. Se nos olvidan. Pensamos siempre en las cosas malas. Pensamos siempre en las cosas negativas. Hay una teoría de psicología que se llama la teoría de retribución. No estoy seguro si lo estoy diciendo bien en español, pero retribution. Esta teoría dice que cuando algo me pasa a mí o cuando yo hago un tipo de comportamiento, automáticamente, por naturaleza, como ser humano, yo voy a culpar las circunstancias. Llegué tarde porque había mucho tapón. Llegué tarde porque la alarma no sonó. Justificaciones. Pero si te fijas, yo estoy culpando a la circunstancia. Cuando es otra persona, automáticamente nosotros culpamos a la persona. Llegaste tarde porque tú eres irresponsable. Llegaste tarde porque no seteaste la alarma del teléfono. ¿Sí? Se nos hace difícil ponerlo del lado contrario. Se nos hace difícil poder ver que yo tengo unas faltas. Y volvemos otra vez al concepto de qué es lo que estás viendo para protegerte. Porque la justificación es una forma de protegerte para no ver exactamente quién eres. Y como no lo puedes ver, no lo puedes arreglar. Cuando Jesús le decía a la gente, sácate el palo que tienes en el ojo para poder sacar la paja que tiene el otro en el ojo. Es una realidad que vivimos todos los días. Queremos corregir a los demás, pero no nos queremos corregir a nosotros. Tú no me puedes decir que estoy haciendo mal. Exacto. La gente se ofende. En uno de los sitios donde más la gente se ofende es en el gimnasio. Porque mira que la gente hace los ejercicios mal. Pero si tú le dices, mira, deberías mover el codo de esta forma para que no te lastimes. Yo sé lo que estoy haciendo. Ok. Y después lo ves la semana después con dolor. Vendado y lastimado. Se puede decir, tú, si me hicieras caso, ¿verdad? Eso es como decir que un alcohólico le está dando recomendaciones a otro alcohólico, a un adicto. Exacto. No, y hay un concepto de moralidad envuelto. Y tal vez esto suena un poquito fuerte para alguna gente, pero moralidad es simplemente hacer una correlación directa entre lo que tú dices y piensas y lo que haces. Si tú no tienes esas dos cosas que son paralelas, tú eres inmoral. Por ejemplo, ¿cuántas veces me dijo mi papá con un cigarrillo en la mano, no fumes que eso hace daño? Eso es ser inmoral. Una vez estaba almorzando con una compañera de trabajo y ella pidió una ensalada y yo pedí un cheeseburger. Y ella estuvo toda la hora de almuerzo diciéndome lo malo que es comer carne. Y empezó con los animales y que el ambiente y lo que hacen. Y cuando terminó toda su retórica me dijo, mira, voy para afuera que tengo que fumarme un cigarrillo. O sea, pasaste una hora diciéndome que comerme el hamburger estaba mal, pero te vas a ir a fumar afuera. De lo mismo sucedió. Uno no coge cuenta lo que estás haciendo uno mismo. Exacto. Y esa self-awareness
nosotros lo perdemos de vista. Es como la gente que no quiere estar en silencio, que tiene que tener música, tiene que tener el televisor encendido, porque no quiere el silencio, porque el silencio te obliga a escuchar lo que está en tu propia mente. Y hay gente que no quiere ir ahí. Pero si nosotros permitimos que se acumulen cosas en esa mente, es como tener un basement que está lleno de cosas que tú a veces ni sabes lo que hay ahí. Que si lo botas no pierdes nada. No, es que como la gente que dice, no, yo tengo eso ahí de recuerdo. Pero ¿cómo vas a tener eso de recuerdo si no recuerdas que está ahí? Nosotros, yo era de los que acumulaba cosas en el sótano hasta que se inundó el sótano. Y entonces tuve que empezar a botar y a darme cuenta de que, primero, 90% de lo que había allí era basura. Pero habían unos tesoros a los cuales yo no les había prestado atención. Y si nosotros buscamos dentro de nuestras mentes, buscamos dentro de nuestro corazón, buscamos dentro de nuestras emociones y aún en nuestro propio espíritu, vas a darte cuenta de que hay cosas que puedes vivir sin ellas, que las puedes botar. Exacto. Pero no vas a encontrar los tesoros que están allí hasta que empieces a botar esas otras cosas que no te dejan ver, los tesoros que tienes, porque todos tenemos esos tesoros por dentro. Y para mi papá fue ese momento de empezar a botar las cosas que le habían hecho daño para poder darse cuenta de que habían unos tesoros que él no estaba disfrutando. O sea, que se creía que le faltaban. Exacto. Pero lo tenía. Estaba todo ahí. Pero no recordaba dónde estaba. No se va a acordar. Y aun cuando se recordara que estaba ahí, no lo iba a encontrar porque había mucha basura encima. Que tenía que ser eliminada. Y muchas veces nosotros queremos aferrarnos a cosas que pensamos que necesitamos, pero es lo que usan para atraparnos. Hay una forma de atrapar monos. Si tú coges una botella y tú le pones comida adentro, el mono va a meter la mano dentro de la botella y puede sacarla si quiere, porque la acomoda bien chévere, entra la mano dentro de la botella, pero si agarra la comida, ahora la posición de la mano es muy grande para salir. Pero no va a dejarlo suelto. No lo va a dejar. Pero si él no quiere soltar la comida, y ahí la gente aprovecha y los atrapa. Nos preguntamos, ¿a cuántas cosas queremos estar agarrados que no queremos soltar, que pensamos que es nuestra seguridad y es exactamente lo que se usa para atraparnos? Wow, así mismo, Qué triste, ¿verdad? Y tú estás hablando algo, Iván, con unos términos, ¿verdad? Bien ajustables y que se oyen, ¿verdad? Un poquito fuerte, como dice, caramba, ¿pero qué estás diciendo? Pero una realidad bien grande, todo lo que estás hablando. ¿Tú estás trabajando con gente en la recuperación? Eso sí, eso es correcto. Como parte de la iniciativa de Underground, yo soy uno de los mentores para los varones. Qué chévere. Por ahora tenemos un varón. Y ha sido un proceso interesante. Para mí ha sido un proceso de aprendizaje. Y a poder, por ejemplo, nosotros comenzamos haciendo ejercicios y comenzamos tratando de entender la vida, tratando de entender lo que es querer y lo que es necesitar. Son dos cosas que es un proceso. Y cosas bien sencillas. Cuando tienes una persona, por ejemplo, que camina con los hombros, tratando de esconder los hombros, tratando de esconderse, tu cuerpo, recuerdan cuando estábamos hablando de los factores personales, la parte física es uno de tus factores. Ahora, estos factores no están separados, están conectados. Y cuando ves gente que camina escondiéndose, es un reflejo de su personalidad. Es un reflejo de la parte mental, de la parte emocional y de la parte espiritual. Y hay cosas pequeñitas que pueden ayudarte a desarrollar y a crecer la confianza, por ejemplo. Camina derecho. Camina derecho. Porque al caminar derecho, tú creas tu espacio. Tú estás creando unas, vamos a ponerlo, una cerca alrededor de ti que no solamente te ayuda a ti a crear límites a lo que puede entrar, pero también crea límites a lo que tú quieres alcanzar, que muchas veces no es necesariamente bueno para ti.
Yeah. Si te escondes, tú mismo estás creando una posición de víctima. Tú mismo estás creando una posición en la que puedes ser fácilmente un centro de ataque para alguien más. Te paras derecho. Y tú empiezas a desarrollar confianza en ti mismo. Y de caminar derecho pasa a, yo puedo hacer eso. Y cuando te envuelves en hacer algo, te vas a dar cuenta de que vas a alcanzar cierto éxito. Ese éxito va a hacer crecer tu self-esteem, tu autoestima. Ay, se me olvidan las palabras en español. Pues hace crecer tu autoestima, ¿verdad? Y como tu autoestima empieza a crecer, tú te envuelves un poquito más y alcanzas más éxito. Pones más interés. Porque piensas que puedes, porque ya creaste un paso. Ahí está la diferencia en cuando tratamos de cambiar a alguien o tratamos de que esa persona cambie de un día para otro. No es posible. Y no sí, y tratar de hacer muy rápido no es sostenible. Es como la persona que no ha ido al gimnasio en 20 años, ha aumentado 50 libras y quiere rebajar en 5 días. Posible. No se puede. Es completamente imposible. Es un proceso. Tú tienes que entrar en un proceso de pasos cortos. Y tiene que seguir. Porque uno supone que dice, yo voy a rebajar 20, 30 libras y ya. Y después de eso no voy para el gimnasio más nada. No, tienes que mantenerlo. Y no solamente eso, cuando en tu mente tú dices 20 libras, automáticamente trata de bajarlo a 2. Y cuando termines esas 2, añádele 2 más. Porque el 20 se ve grande. Pero si pero el 2, el 2 es más fácil. ¿Verdad que sí? Y los pasos cortos te van a crear esa confianza para continuar. Mi papá se retiró hace poco de su trabajo y mi papá era de las personas que si le ponías un micrófono al frente se le olvidaba el nombre. Wow. Él no era de estar hablando en grupos grandes. ¿Cuántos años tiene en recuperación? Mi papá lleva 34 años. Wow. Qué bueno. Yeah. 34 años. Qué bueno. Y fue parte de un milagro. Yo creo que yo visité todos los programas de recuperación en Puerto Rico porque él pasó por todos ellos. Y ninguno de ellos le funcionó porque él tenía el problema con el concepto de la autoridad. ¿Qué fue la vía de él? Bueno, para hacerte el cuento corto, mi papá estaba en una esquina. Dice que en Puerto Rico se janguea en la esquina, o se jangueaba en la esquina en aquel tiempo. Y este amigo de él, que él era boxeador, fue el que le enseñó a pelear a mi papá. Él también cayó en la adicción. Era Guantes de Oro de Puerto Rico. Y él cayó en la adicción. Y un día sufrió una sobredosis y se fue. Y de repente despertó cantando alabanza. Wow. El tipo nunca había ido a la iglesia. ¿De dónde tú sacas eso? Experiencias personales. ¿Qué pasa? Que él se mete a la iglesia, se mete con Dios e invita a mi papá. Y mi papá, yo no estoy para eso. O sea, no. Un día ese mismo individuo pasa por la calle y le dice a mi papá, oye, estaba orando y sentí en mi corazón decirte que Dios te está dando una última oportunidad. Y mi papá le dijo, ok. Pasa mi tía, que vive en Gurabo, pasa por Mayagüez y le dice, en ti estaba pensando esta mañana cuando estaba orando. Dios te está dando una última oportunidad. Y apareció una amiga de los Estados Unidos que fue solamente a visitar a la familia y fue directamente a donde mi papá estaba y dijo, yo sabía que te iba a encontrar aquí. Y Dios dijo que esta es tu última oportunidad. Esa misma noche se fue para la iglesia. Volvió de la iglesia y se escondió en el cuarto 3 días, en ayuno y de rodillas. Y salió de aquel cuarto limpio. Amén, amén, amén. Lamentablemente se nos ha agotado el tiempo, se nos ha acabado el tiempo. Como dije desde el principio, hay mucha información para dar, pero en poco tiempo no puede ser. Esperamos que haya otra oportunidad más donde podamos compartir, ¿verdad? Sería un placer. Yo personalmente te doy las gracias
por educarnos, por transmitirnos esa energía positiva. Y pues, ¿qué te puedo decir, Iván? Gracias de corazón. Un placer, un placer. Michael. ¿Tú le quieres decir algo positivo? Mira, positivamente te quiero decir, ¿verdad? Que personas como tú son la atracción para otros, para motivarse y entrar a un plan de trabajo, como tú tanto explicaste de tus planes ahí, y cuál es el interés más grande de una persona, poder echar para adelante, concentrándose en lo de uno y decir, sí puedo, lo puedo hacer. Gracias una vez más, Iván, nos despedimos y será hasta la próxima. La recuperación sí importa. Igual. Gracias.